Historia de Reddit. Descubrí que mi esposa, con quien llevo 7 años de casado, me está engañando. Ella no sabe que yo lo sé. Pensaba que tenía un matrimonio feliz. 7 años compartiendo todo con ella. Risas, proyectos, amor. Hasta que una simple notificación en su laptop me mostró una verdad que aún no logro digerir. Mi esposa me está engañando. Y lo peor es que ella no sabe que yo ya lo sé. Para ponerlos en contexto, les contaré cómo empezó todo. Yo pensaba que tenía un matrimonio feliz. Llevábamos 7 años casados. Éramos de esos que la gente ve en la calle y dice, esos dos están hechos el uno para el otro. Compartíamos nuestras mañanas, hablábamos de todo, hacíamos planes a largo plazo. Yo me sentía seguro. Jamás imaginé que Emily, la mujer con la que había construido mi vida, pudiera traicionarme. Emily y yo nos conocimos en la secundaria. Pasamos de compañeros de clase a amigos, de amigos a pareja. Todo fue fluyendo de forma natural. Nos casamos jóvenes, con esa ilusión ingenua pero hermosa de construir una vida juntos desde cero. Yo tengo 30 años, soy desarrollador de software y trabajo desde casa. Emily tiene 28 y es maquilladora y estilista profesional, especializada en novias. Siempre fue talentosa, ambiciosa, con una energía que iluminaba cualquier lugar. Su carrera había despegado mucho últimamente, en gran parte gracias a su relación profesional con John, el dueño de un salón de eventos muy famoso en nuestra ciudad. John es un hombre mayor, tendrá unos 40 y tantos, casado, con hijos. Siempre lo vi como un aliado para el crecimiento de Emily. Ella me hablaba de él como alguien importante en su red de contactos, alguien que le abría puertas a oportunidades increíbles. Gracias a él había conseguido contratos con fotógrafos, diseñadores, hasta portadas de revistas para novias. Yo me sentía orgulloso, veía su esfuerzo y cómo su carrera tomaba vuelo, y la apoyaba en todo lo que podía. Nunca me sentí inseguro con respecto a ella. Teníamos una buena vida sexual, nos reíamos mucho, compartíamos hobbies, hacíamos cenas temáticas en casa, teníamos nuestras series, nuestros chistes privados. Nos sentíamos un equipo. Pero si algo he aprendido, es que las grietas no siempre se ven hasta que ya es demasiado tarde. Todo cambió un día que parecía como cualquier otro. Emily había salido a hacer unas compras para una sesión de maquillaje y dejó su laptop abierta en la mesa de la sala. Yo estaba trabajando en la cocina cuando escuché una notificación. Era un correo. Normalmente no reviso sus cosas, pero la vista previa del mensaje apareció automáticamente y algo me hizo detenerme. El correo era de John. No era abiertamente comprometedor, pero sí raro. Decía algo como: nos vemos mañana, misma hora. Aún no puedo sacarte de mi cabeza después de anoche. Me quedé helado. Anoche Emily había dicho que había tenido una sesión larga con una novia, que le había tocado esperar horas para poder maquillarla porque había habido un problema con el vestido. Había llegado tarde, pero tranquila, cansada, pero dulce. Me abrazó, cenamos juntos. ¿Cómo podía cuadrar eso con este mensaje? Me quedé sentado frente a su laptop por varios minutos. No abrí el correo, no me metí a su bandeja de entrada. No quería cruzar esa línea todavía, pero ese pequeño mensaje era suficiente para encender todas las alarmas en mi cabeza. Me dolía la garganta, como si me hubiera tragado algo que no pasaba. Me senté en el sofá con la cabeza entre las manos, preguntándome si estaba exagerando, si solo era un malentendido. Pero la sensación no se me fue. Se quedó ahí, como una piedra. Esa noche no dije nada. Me comporté normal. La observé más de lo habitual. Noté que estaba algo inquieta, como si buscara una excusa para salir temprano al día siguiente. Me dijo que tenía una prueba de maquillaje con una novia nueva. Asentí sin decir nada. Le di un beso en la frente y me fui a la habitación. Cerré la puerta y en lugar de dormir, me quedé despierto, pensando, repasando cada gesto, cada palabra de los últimos días, los últimos meses. A la mañana siguiente, cuando salió de casa, abrí su laptop. Esta vez sí revisé. No me enorgullece decirlo, pero lo hice. Fui directo a su correo. Había una carpeta archivada con el nombre John. Estaba llena de mensajes.
Muchos eran sobre trabajo, coordinación de sesiones, horarios, pagos. Pero entre ellos, había otros. Comentarios que parecían inocentes a primera vista, pero que, al leerlos con atención, tenían un tono distinto. Te veías espectacular ayer. Siempre es un placer compartir el día contigo. Gracias por no decir nada. Valoro tu discreción. Mi corazón latía con fuerza. Las manos me sudaban. Me temblaban los dedos mientras pasaba de un mensaje a otro. Entonces encontré uno que hablaba de una reserva en un hotel. El mensaje era de John y decía: reservé en el mismo lugar de siempre, a las 7. Lleva ese vestido que me gusta. No había respuesta de Emily, al menos no visible. Quizás lo había borrado. Quizás había contestado por otro medio. Pero yo ya no necesitaba más. Todo estaba ahí. No dije nada ese día, tampoco al siguiente. Empecé a observarla con otra mirada. Empecé a tomar notas, a guardar capturas. Instalé una aplicación para rastrear sus movimientos desde el GPS de su auto. Compré una pequeña grabadora que activé por sonido y escondí debajo del asiento del copiloto. Empecé a buscar foros, historias similares, qué hacer, cómo protegerme legalmente. Comencé a leer sobre divorcios, sobre infidelidades en mi estado. Una parte de mí quería seguir creyendo que estaba equivocado, que todo tenía otra explicación. Pero otra parte, más realista, más herida, ya sabía la verdad. Navidad llegó y fue extraña. Pasamos la noche con su familia. Todos reían, comían, brindaban. Yo sonreía, pero por dentro estaba en otro lugar. Había puesto mi teléfono a grabar audio durante la cena, escondido en mi bolsillo por si algo se decía. No encontré nada sospechoso, pero sentía que Emily evitaba mirarme directamente. Me dio un regalo, una chaqueta que llevaba semanas queriendo. Le agradecí, la abracé, pero sentí que no era la misma. El día de Año Nuevo me dijo que tenía que salir a ver a una clienta, que sería rápido. Prometió que estaría de regreso antes de la medianoche para brindar. Me preparé solo en casa, puse música, serví 2 copas. Esperé. Las 11, las 11:30, las 12. A la 1:15 a.m. llegó, llorando. Dijo que había perdido el control del tiempo, que se había sentido mal, que lo lamentaba. Yo solo asentí. Esa noche no pude dormir. La escuchaba respirar a mi lado como si nada, y yo, con los ojos abiertos, mirando al techo, sintiéndome traicionado como nunca en mi vida. Pasaron unos días. Yo seguía actuando normal. Le preparaba el café, la abrazaba, la acompañaba en silencio a la puerta. Pero por dentro era otra persona. Me había convertido en alguien frío, observador. Le había dejado de contar mis cosas. Ya no le escribía durante el día para decirle que la amaba. Solo escuchaba y guardaba, como si estuviera en una cuenta regresiva. Un día me animé a preguntarle directamente, no con rabia, sino con voz tranquila, casi como si me diera igual. ¿Tú me has engañado? Emily se quedó congelada. Me miró como si no entendiera la pregunta. Después bajó la mirada y dijo que no. Si estás disfrutando de la historia, no olvides suscribirte. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales, contados con emoción y detalle. Gracias por ver. Que no, que jamás haría algo así. Me abrazó con fuerza, llorando. Me dijo que me amaba, que yo era su vida. Me miró con esos ojos que antes me calmaban, pero ahora solo me hacían daño. Yo solo asentí. A los pocos días terminé de recopilar todo. Los correos, los movimientos de su auto, los audios de las llamadas con John, incluso una conversación con su mejor amiga donde reconocía que había cometido un error. Tenía todo, lo suficiente para ir con un abogado, y fue lo que hice. Entré a la oficina legal más recomendada de la ciudad y expuse mi caso. Me escucharon con atención, tomaron nota, me explicaron mis derechos. Me dijeron que con esas pruebas podía proceder por infidelidad, y entonces lo decidí. Iniciaría el proceso de divorcio. No por venganza, sino por dignidad. Por mí. Porque ya no podía seguir viviendo con alguien que, mientras yo soñaba con un futuro juntos, ya se había ido con otro. Después de Año Nuevo, empecé a registrar todo. Guardé mensajes, grabaciones, movimientos sospechosos. Me sentía como un detective.
pero también como un tipo derrotado. Había noches en que solo me sentaba en la oscuridad, preguntándome en qué momento todo se fue al carajo. Yo la amaba. Todavía la amo, aunque no debería. Revisé las grabaciones del auto de Emily. Lo primero que encontré fueron cosas normales. Llamadas con clientas, con su mamá, incluso cantando sola en el coche, versiones muy entonadas de Taylor Swift. Me reí un poco. Por un momento me sentí débil por estar haciendo esto, pero luego llegó la llamada con John. Ella sonaba molesta. Estaba reclamándole algo. Le decía que se había pasado al retenerla hasta tan tarde en Año Nuevo, que eso no había sido parte del trato. Él sonaba arrogante, como si no entendiera por qué ella estaba enojada. Incluso le preguntó si ya lo había superado. Ella no respondió de inmediato, solo suspiró. No sé qué fue peor, escucharla enojada con él, como si discutieran una relación secreta, o escuchar el tono de intimidad entre ellos. Ya no me quedaban dudas. No era solo una aventura física. Había emociones de por medio. Eso me partió más que cualquier otra cosa. Tomé toda la información y fui con mi abogada. Ya la había contactado antes de Navidad, cuando la sospecha empezó a volverse certeza. Ella fue clara conmigo. Si quería un divorcio con causa, necesitaba pruebas. No solo rumores o mensajes ambiguos. Pruebas reales, grabaciones, documentos. Así que contraté a un investigador privado. No fue barato. De hecho, mi padre tuvo que ayudarme, sacando una línea de crédito sobre su casa. Me partió el alma aceptar eso, pero él insistió. Me dijo que prefería endeudarse a ver a su hijo destruirse emocionalmente. Los días se volvieron una rutina extraña. Trabajaba desde casa, salía a caminar, organizaba mis pruebas y hablaba con la abogada. Me mantenía ocupado, pero todo giraba alrededor de ese mismo núcleo, Emily y su traición. Lo irónico era que ella, ajena a todo, empezó a portarse más cariñosa. Me decía que me amaba, que quería tener hijos pronto, que deberíamos planear un viaje para reconectarnos. A veces me abrazaba y lloraba sin razón. Decía que estaba estresada. Yo le acariciaba la espalda y fingía que todo estaba bien. Una noche, me dijo que deberíamos renovar nuestros votos para nuestro próximo aniversario. Tuve que levantarme e ir al baño. Vomité. No por asco físico, sino por la mezcla de emociones. ¿Cómo podía ella decirme eso después de lo que había hecho? ¿Era una estrategia para cubrir su culpa? ¿O de verdad pensaba que podía seguir adelante como si nada? Decidí no responder a su idea del aniversario. Solo le sonreí débilmente y cambié de tema. Ya no tenía fuerzas para seguir actuando mucho tiempo más. Lo sabía. Ella no lo sabía, pero yo sí. El final estaba cerca. Al día siguiente, me llegó un correo del investigador. Adjunto venía un video capturado con una cámara oculta, donde se veía a Emily entrar a un hotel con John. No era un lugar de lujo, pero sí lo suficientemente privado. Ella miraba hacia los costados, nerviosa. John se adelantaba y le abría la puerta como todo un caballero. Ella sonreía. Sonreía, como si fuera feliz. Esa sonrisa me rompió. Lo peor fue que salieron casi 3 horas después. La ropa arrugada, las miradas esquivas, un beso rápido antes de subirse a sus autos. La grabación se detuvo ahí, pero yo ya no necesitaba más. Esa noche, me encerré en el baño con mi celular. Llamé a mi padre. No le di detalles. Solo le dije que necesitaba que me acompañara al día siguiente. Él no hizo preguntas. Solo dijo, estoy contigo, hijo. Fuimos juntos a la oficina de la abogada. Le entregamos todo. Ella preparó el documento para iniciar el proceso. Me explicó que aún debía entregárselo personalmente a Emily o a través de un notificador. Elegí lo segundo. No quería verla. No quería enfrentar esa escena. Al menos no todavía. En paralelo, decidí hablar con Bev, la mejor amiga de Emily. Siempre la había considerado como una hermana. Quería saber si ella sabía algo, si había sido cómplice. Le pedí que nos viéramos a solas. Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó con cara de culpa. Ni siquiera tuve que preguntarle nada. Se sentó frente a mí, bajó la mirada y dijo, «Lo siento, yo no sabía que había llegado tan lejos».
Le pregunté qué sabía. Me confesó que Emily le había contado que había sentido una conexión emocional con John, que al principio solo fue trabajo, pero que luego se volvió algo confuso, que John la hacía sentir especial, valorada, que no era algo físico en un inicio, que ella sentía que conmigo todo era rutina. Bev me dijo que le había aconsejado que se detuviera antes de que fuera tarde, que Emily prometió hacerlo, pero no lo hizo, y Bev no insistió más. Me pidió perdón por no haberme contado nada. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para enojarme con ella, aunque en el fondo, una parte de mí sentía que ella también me falló. Esa noche, mientras Emily dormía, me senté en la sala y miré las luces de la ciudad desde la ventana. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en nuestras primeras vacaciones, en las veces que bailamos en la cocina, en las películas con palomitas y cobijas, y me dolió. Me dolió más de lo que puedo explicar, pero también supe que no había marcha atrás. No después de eso, no con esa imagen en mi cabeza. 2 días después, el notificador entregó el sobre. Emily estaba en su salón, maquillando a una clienta cuando lo recibió. Me contaron que se quedó congelada al leer la primera hoja, que intentó seguir trabajando, pero no pudo. Lloró. Cerró el salón antes de lo previsto y se fue sin hablar con nadie. Cuando volvió a casa, no dijo nada. Me miró, se le llenaron los ojos de lágrimas y subió las escaleras. La escuché llorar en la ducha. Yo seguí en el sofá, inmóvil, sintiéndome vacío. Esa noche dormimos en la misma cama, sin hablar, sin tocarnos. Éramos 2 desconocidos compartiendo silencio. Yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. Al día siguiente, Emily me dejó una nota en la cocina. Decía que se iba a quedar unos días con su madre, que necesitaba pensar, que entendía si yo no quería volver a verla, que me amaba. Esa última frase fue la que más me dolió, porque aunque yo ya no podía creer en su amor, una parte de mí aún quería hacerlo. Tomé la nota, la guardé en un cajón y me senté a desayunar solo por primera vez en mucho tiempo. Respiré hondo. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero también sabía que lo iba a enfrentar con la frente en alto, porque merezco algo mejor, porque ya no quiero vivir con dudas, con sombras, con mentiras. Y así termina esta primera parte de mi historia. Gracias por escucharme.